Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. OPM, renacido como rey, 8 puertas infinitas. Sinopsis. Kenji despertó y descubrió que lo habían isekaiizado en el mundo de One Punch Man. Para colmo, se había apoderado del cuerpo de King, el supuesto hombre más fuerte de la Tierra, que en realidad es solo un otaku sin poderes. En cuanto abrió los ojos, se encontró con la muerte de frente. Daxinman arrasaba frente a él, a punto de borrar la ciudad del mapa. Justo cuando Kenji creía que estaba a punto de obtener un game over instantáneo y reaparecer. Dean, felicidades, anfitrión. Has obtenido la plantilla de personaje Marga, octava puerta, punto. Felicidades. Has obtenido el físico máximo de la puerta de la muerte. Restricción eliminada, esta forma ya no consume fuerza vital. Ahora es tu estado base permanente. El legendario poder de las 8 puertas internas, una técnica prohibida que reduce la vida a cenizas a cambio de un poder divino, solía ser un movimiento suicida. Pero para Kenji, era solo su animación inactiva. Ante la repentina embestida del hombre vacuna, el nuevo rey simplemente lanzó un puñetazo casual. En esa fracción de segundo, el espacio mismo se retorció. Capítulo 1, Puerta de la muerte instantánea. Capítulo 1, Puerta de la muerte instantánea. Nota del sistema, apague su cerebro y disfrute de la adrenalina. Una explosión ensordecedora le atravesó los tímpanos. Kenji luchó por abrir los ojos, su mente era un caos. ¿Qué pasó? Miró a su alrededor. Era una escena apocalíptica. La ciudad estaba reducida a escombros, los edificios derruidos se amontonaban como montañas dentadas de hormigón y acero. ¿Qué está pasando? En el momento en que las palabras salieron de su boca, Kenji se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Desde cuándo mi voz suena tan profunda y barítona? Al instante siguiente, los recuerdos inundaron su mente como un maremoto. Kenji comprendió al instante la situación y la comisura de su boca se contrajo sin control. ¿Me han isekaiizado en el universo de One Punch Man? ¿Y me he convertido en el supuesto hombre más fuerte de la Tierra? ¿Rey? Mirando este paisaje, no me digas. Una sensación ominosa se apoderó de su corazón. No solo había transmigrado como rey, sino que también había despertado en medio de una ciudad destruida. Solo había un escenario que comenzara así. Crujido. El crujido de escombros al ser aplastados llegó tras él. Giró la cabeza con rigidez, con el rostro verde de terror. Realmente es él. Detrás de Kenji se encontraba una criatura humanoide morada, de 3 metros de altura y con músculos abultados. Se alzaba sobre un montón de ruinas, con sus ojos escarlata escudriñando la destrucción con satisfacción. Con 2 largas antenas en su cabeza, parecía sospechosamente una imitación de Piccolo de Dragon Ball. Monstruo de nivel dragón, hombre vacuna. Kenji empezó a sudar frío. Su corazón empezó a latirle con fuerza contra las costillas. Un zumbido profundo y rítmico surgió de su pecho, como un motor de alto rendimiento acelerando. Condenación. 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 Esta era la característica especial de King, el motor del rey. Su corazón latía con fuerza, y cuando estaba nervioso o aterrorizado, se volvía ensordecedor, audible a cientos de metros de distancia. Al oír el sonido único, el hombre vacuna finalmente bajó la vista y vio a Kenji paralizado. El monstruo apretó el puño. Pensar que un humano realmente sobrevivió. Antes de que Kenji pudiera reaccionar, Daxinman se lanzó a su villano monólogo, arrojando un muro de texto sobre él. Escuchen bien, humanos. Soy el hombre vacuna, la encarnación de la voluntad de la Tierra. Ustedes, los humanos, no son más que gusanos que contaminan el planeta. Represento a la Tierra al juzgarlos. Exterminaré a toda la humanidad y permitiré que este mundo renazca. Mientras hablaba, el hombre vacuna se agitaba cada vez más. Una brillante esfera de energía comenzó a formarse frente a él, dirigida directamente a Kenji. La bola de energía ondulaba como el agua,
brillando con una luz cegadora que iluminaba las ruinas apocalípticas. Un poder destructivo se condensaba en su interior. No era que Kenji no quisiera correr, físicamente no podía. La presión abrumadora de un monstruo de nivel dragón, sumada a su propio terror interno, hacía que sus piernas se sintieran como si estuvieran llenas de plomo. No podía dar un solo paso. ¿Dónde está Saitama? ¿Por qué no ha llegado todavía? Calvo encapuchado, sálvame. Justo cuando la muerte parecía inevitable, una voz fría y mecánica resonó en los oídos de Kenji. Din. El sistema se cargó correctamente, felicidades, anfitrión. Has recibido un paquete de regalo para novatos. El paquete de regalo para novatos contiene una habilidad aleatoria. Su fuerza es completamente aleatoria. ¿Quieres robar ahora? Dibuja. Dibuja ya. Date prisa. Kenji gritó en su mente, aterrorizado de que un segundo de retraso fuera su fin. No sabía qué habilidad obtendría, pero en este momento, era su único pase Ave María. A pesar de que su pánico interno alcanzaba niveles críticos, el rostro de Kenji se mantuvo estoico. Sus rasgos afilados y angulosos y su mirada naturalmente intimidante, la famosa cara de rey, tocaron la fibra sensible del frágil ego de Daxin Man. ¿No me tienes miedo? Solo eres un miserable humano, no te engreas. Moleré tus huesos hasta convertirlos en polvo y eliminaré hasta el último germen humano de este planeta. El hombre vacuna aumentó su producción de energía. La esfera se multiplicó en docenas, cada una más grande que la anterior. Pero esos pocos segundos de retraso fueron todo lo que Kenji necesitaba. Din. Se abrió el paquete de regalo para novatos. Felicidades. Has obtenido el físico de las 8 puertas internas, puerta de la muerte. Descripción: posees el poder de Marga en su estado puerta de la muerte. Restricción eliminada: este poder ahora es tu estado base permanente y no consumirá tu fuerza vital. La sorpresa cruzó su mente, seguida inmediatamente por un calor violento y torrencial que brotó de su interior. La energía fluyó por sus extremidades y huesos, remodelando al instante su cuerpo alto, pero anteriormente débil. El hombre vacuna percibió el repentino cambio en el aura del humano. Sus ojos escarlatas se entrecerraron con seriedad. Una sensación de opresión que nunca antes había sentido invadió su alma. Este humano, de repente se siente más fuerte. ¿Pero qué más da? Soy la encarnación de la voluntad de la tierra. ¿Cómo podría tenerle miedo a un solo humano? Reprimiendo su inquietud, el hombre vacuna agitó la mano con violencia. Las docenas de esferas de energía tras él se dispararon a una velocidad vertiginosa. ¡Boom! 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 En cuanto tocaron el suelo, estallaron explosiones masivas. La energía destructiva cubrió el área a cientos de metros de distancia, convirtiéndolo todo en tierra quemada. Al mirar el cráter ennegrecido de abajo y no ver ninguna señal del humano, Daxinman dejó escapar un bufido desdeñoso. HMPH. Un humilde humano que se atreve a brillar contra la voluntad de la tierra. Pero entonces, sus antenas se movieron. Sintió algo. Abrió los ojos de par en par mientras giraba la cabeza. Detrás de él, Kenji estaba allí de pie, completamente ileso, mirando sus propias manos aturdido. En los 0.1 segundos previos a la explosión de las bolas de energía, Kenji se movió inconscientemente para esquivarlas. La velocidad que desató lo sorprendió incluso a él mismo. ¿Es esta la velocidad de la octava puerta? Interesante. Debía ser al menos Mach 10, quizá más. Al ver que el humano seguía vivo, el hombre vacuna sintió una furia sin precedentes. Las venas se le hincharon en su piel morada. No lo dudó. Al instante activó su segunda forma. Su cuerpo humanoide se hinchó enormemente, transformándose en una monstruosidad descomunal de casi 100 metros de altura. Sus pupilas escarlatas parpadeaban con intenciones asesinas en medio del polvo, sus afiladas garras y colmillos brillaban con una luz fría y aterradora. Gusanos de la tierra. Muera ya. Frente al furioso hombre vacuna, Kenji bajó lentamente su centro de gravedad, asumiendo una postura de golpe.
Podía sentir el poder explosivo en su interior, el flujo inagotable de y sangre. Respiró hondo. Ya que he probado la velocidad, es hora de probar la potencia. El hombre vacuna en su estado de furia tenía al menos un nivel de amenaza dragón y era el saco de boxeo perfecto para calibrar su nueva fuerza. Una energía violenta invadió a Kenji como una marea. Cada fibra muscular estaba preparada y lista. Kenji se lanzó hacia adelante. Salió disparado como una bala de cañón y el suelo bajo sus pies explotó al instante. Grietas como telarañas se extendieron rápidamente por la roca madre debido a la fuerza de su lanzamiento. Su mirada se agudizó. Frente a las fauces abiertas y malolientes del monstruo rugiente, Kenji lanzó un puñetazo. No hubo un estallido sónico ensordecedor. Ni efectos especiales llamativos. Ni gritos de nombres de movimientos de anime. Solo un puñetazo. Auge. Una onda expansiva invisible explotó desde el punto de impacto. La aterradora presión del aire arrasó con el humo, el polvo y las ruinas circundantes, creando un enorme círculo en el paisaje urbano. Los ojos escarlata del hombre vacuna se abrieron de par en par. Su mirada, llena de absoluta incredulidad, se contempló. ¿Cómo es esto posible? Ese único puñetazo destrozó por completo las defensas del hombre vacuna. La fuerza bruta y violenta pulverizó su carne, dejando un enorme agujero en su colosal torso. El dolor finalmente se registró en su cerebro, reprimiendo su rabia con una lógica fría y dura. Sus ojos escarlatas se aclararon. Algo anda mal. No puedo vencerlo. Sin embargo, en el momento en que ese pensamiento apareció, ya era demasiado tarde. Kenji parpadeó y se teletransportó instantáneamente frente al rostro de Vaccine Man. Ese puño, que parecía diminuto comparado con el cuerpo gigantesco del monstruo, se expandió rápidamente ante su visión. Capítulo 2. Hermano, ¿te conozco? Ubicación, sede de la Asociación de Héroes. Dentro del centro de mando, el pánico reinaba en el ambiente. El personal estaba pegado a sus puestos de trabajo, con los dedos sobre el teclado mientras las alarmas rojas de emergencia parpadeaban rítmicamente en la enorme pantalla principal. Informe. La amenaza de nivel dragón, hombre vacuna, sigue aumentando su energía. A este ritmo, su próximo ataque arrasará con toda Ciudad M. ¿Dónde están los héroes? ¿Hay algún héroe de clase A cerca? Un gran número de héroes de clase A y clase B se desplegaron hace minutos, pero no pudieron hacerle frente ni una sola ronda. Los héroes de clase S ya están en camino. La voz del operador se quebró por la tensión al gritar el informe. Detrás de él estaba situación, el jefe de departamento. El sudor ya le corría por la cara, goteando de su famosa nariz grande. Si se permitía que este monstruo, con un poder destructivo tan aterrador, siguiera causando estragos, Ciudad M quedaría reducida a cenizas. Los daños colaterales se extenderían a las ciudades vecinas. Pero lo más importante es que, si la Asociación de Héroes no lograba gestionar una amenaza de esta magnitud, su influencia y la confianza pública se desplomarían. Las consecuencias sociales serían inconmensurables. Justo cuando Sitch sentía que la desesperación se apoderaba de él, apareció una nueva notificación. El operador, aterrorizado, se quedó paralizado de repente, con los ojos abiertos de alegría. Señor. Tenemos visibilidad. La señal del satélite ha atravesado la interferencia energética. El rey ha llegado al lugar. Está atacando al hombre vacuna. Al oír ese nombre, la expresión de Sitch cambió al instante. La pesada piedra que le aplastaba el corazón desapareció. El hombre más fuerte de la tierra. Rey. Si él estaba allí para manejar el desastre, entonces lo manejaron. Aunque casi nadie había visto pelear a King, las leyendas en torno a él eran innumerables. Sitch tenía una fe casi absoluta en esta misteriosa figura divina. Si fuera rey, Ciudad M podría realmente salvarse. Ubicación, ruinas de la Ciudad M. Me voy a morir. Una aterradora sensación de mortalidad recorrió cada célula del cuerpo de Vaccine Man. No dudó. Inmediatamente usó hasta la última gota de energía que le quedaba.
Una esfera de energía, pulsando con un aura de aniquilación absoluta, se formó rápidamente en su boca. La apuntó directamente a Kenji, que cargaba contra él. Este fue un movimiento desesperado, un ataque nacido al borde de la muerte. Su poder estaba en su punto máximo. Si esta cosa explotara aquí, el distrito circundante no solo sería destruido, sería atomizado. Los ojos de Kenji se entrecerraron. Con su físico de puerta de la muerte, pudo resistir la explosión sin sufrir mucho daño. Pero todo a su alrededor desapareció. Sus sentidos agudizados se expandieron como un radar. Para su sorpresa, detectó miles de tenues rastros de vida a pocos kilómetros. Estos eran supervivientes enterrados bajo los escombros. Estaban vivos, pero si esa bola de energía detonaba aquí, su único destino era convertirse en cenizas. En ese caso, Kenji abandonó su ataque directo contra el hombre vacuna. Con un movimiento fugaz, desapareció y reapareció justo debajo de la enorme esfera de energía. Se quiso, elefante de la tarde. Sus puños se volvieron borrosos. Golpeó el aire vacío sobre él con una velocidad increíble. La aterradora fuerza comprimió la atmósfera hasta convertirla en formas sólidas. Enormes cañones de aire presurizado, visibles a simple vista, se elevaron como fuego de artillería. En apenas unos segundos, Kenji lanzó más de 100 golpes. El área a su alrededor se convirtió casi en un vacío, pues todo el aire fue absorbido y comprimido para bombardear la esfera de energía. Impulsada por la abrumadora fuerza cinética, la esfera, a momentos de detonar, fue lanzada violentamente a la atmósfera superior. ¡Boom! 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 El cielo cambió de color. Una luz dorada cegó el cielo cuando la esfera explotó en lo alto. La onda expansiva dispersó las nubes a decenas de kilómetros, dejando el cielo inquietantemente despejado. El hombre vacuna, ahora arrugado y agotado después de gastar toda su energía, observó esta escena con ojos desorbitados. Imposible. Tú definitivamente no eres humano. ¿Quién demonios eres? Los humanos no pueden poseer este poder. No son más que contaminación, bichos asquerosos. ¿Cómo pueden amenazarme a mí, la encarnación misma de la voluntad de la tierra? Kenji no se molestó en responder. Parpadeó de nuevo, apareciendo instantáneamente frente al rostro de Daxin Man. Vapor carmesí, sangre vaporizada de su metabolismo de alto octanaje, comenzó a filtrarse por sus poros, condensándose alrededor de su puño. Estallido. Sonó como un globo estallando. La cabeza del hombre de la vacuna explotó al impactar. El enorme cuerpo decapitado se desplomó y se estrelló contra el suelo con un golpe sordo. La sangre verde se esparció por el aire como una fuente lúgubre, cayendo sobre las ruinas. De pie en medio de la lluvia verde, Kenji sintió el aterrador poder que aún corría por sus venas. No pudo evitar maravillarse de su suerte. Vaya comienzo de primera. Acabo de llegar y mi poder de combate ya está destrozado. Basándose en la facilidad con la que manejó al hombre vacuna, Kenji calculó que su fuerza era al menos de nivel dragón, pico. Quizás incluso superior. Después de todo, había deformado el espacio de un puñetazo y había eliminado de un solo golpe a un monstruo de nivel dragón sin sufrir efectos secundarios. Incluso en la absurda escalada de poder del mundo de One Punch Man, esta era una hazaña de primer nivel. Felicitaciones, anfitrión, por derrotar a un monstruo de nivel dragón por primera vez. Recompensa, habilidad pasiva aleatoria X1, puntos de estadísticas más 500. Din. Felicidades. Has obtenido la habilidad pasiva, Regeneración Extrema. Regeneración Extrema, posees una velocidad de curación inigualable. Regenerar extremidades amputadas es pan comido. Mientras tu cabeza no esté destruida y permanezcas consciente, puedes regenerarte de casi cualquier cosa. Nota, la regeneración consume resistencia. Esta habilidad es enorme. La autocuración era su herramienta de supervivencia definitiva. Garantizaba su supervivencia y elevaba su nivel de combate. Era, sin duda, una de las mejores habilidades pasivas que podría haber deseado. Espera un minuto.
Una idea audaz y algo caótica se formó en la mente de Kenji. Un físico que puede manejar la puerta de la muerte y regeneración de alta velocidad, ¿no significa eso que puedo usar Narga? El movimiento definitivo, chico de la noche, era tan poderoso que incluso con la octava puerta abierta, el retroceso de la patada destrozaría los huesos de la pierna del usuario al impactar. Pero si combinara eso con la regeneración instantánea. Patada. Pierna rota. Curación instantánea. Otra patada. Spam de Infinite Night Ga. Eso es absolutamente diabólico. Justo cuando estaba desarrollando la teoría de su nuevo estilo de combate, una voz resonó entre las ruinas vacías. ¿Ya se acabó? ¿Esa voz podría ser? Kenji se dio la vuelta. Lo primero que llamó su atención fue una superficie brillante y reflectante. Un mono de color amarillo mostaza, una capa blanca, guantes de goma rojos y una expresión inexpresiva característica que parecía un garabato dibujado a toda prisa. La verdadera existencia invencible de este mundo. El calvo enmascarado. Saitama. Mirando el cadáver sin cabeza de Daxinman tirado en el suelo, Saitama se rascó la cabeza calva, luciendo ligeramente decepcionado. Bueno. Ya que alguien más se encargó de ello, supongo que volveré. Saitama murmuró para sí mismo, se dio la vuelta y dobló las rodillas, preparándose para saltar en super salto hasta su casa para aprovechar las ofertas de comestibles. Sin embargo, Kenji, todavía cubierto de la sangre verde del monstruo, dio un paso adelante y casualmente le dio una palmadita a Saitama en el hombro. ¿Cuánto tiempo sin verte, Saitama? ¿Cómo has estado últimamente? Saitama se quedó paralizado. Una hilera de signos de interrogación prácticamente flotaba sobre su cabeza. Hermano, ¿te conozco? Capítulo 3. Carne de primera calidad. Saitama contempló el rostro feroz e intimidante del hombre que tenía frente a él. Se devanó los sesos, pero no recordaba haber conocido jamás a alguien así. El rostro de Kenji estaba actualmente manchado con sangre de monstruo verde, y junto con el hecho de que Saitama apenas recordaba la vez que salvó al rey original, no lo reconoció en absoluto. Después de confirmar que esta persona era de hecho un extraño para él, Saitama preguntó tentativamente. ¿Quién eres tú de nuevo? Saitama no quería perder mucho tiempo allí. Si se demoraba más, podría perderse las ofertas del supermercado. Kenji, sin embargo, estaba decidido a conectar con el calvo enmascarado. Después de todo, este tipo era la existencia más fuerte del universo. Establecer una relación amistosa con él era sin duda la decisión correcta. En cuanto a cómo construir esa relación, Kenji ya había pensado en el método más rápido. Al escuchar la confusión en la voz de Saitama, Kenji inmediatamente puso una expresión desconsolada. No puedo creer que no me reconozcas. Una vez nos enfrentamos a un monstruo furioso juntos. Pensar que me has olvidado, qué lástima. Oí que te convertiste en héroe por diversión, así que planeaba comprar unas cajas de carne Wagyu Premium a 5 e ir a tu casa a celebrar con un estofado. ¿Carne de Wagyu a 5 Premium? Saitama clavó al instante las palabras clave. Su mirada se agudizó. Tras un breve momento de intensa reflexión, tomó con entusiasmo la mano de Kenji y la estrechó vigorosamente. Ah. Claro. Ya lo recuerdo. Eres ese tipo, Piensa, cerebro, piensa. O la carne premium volará. Mientras miraba el rostro del hombre frente a él, un recuerdo de una transmisión de televisión finalmente apareció en la mente de Saitama. Eres el rey, ¿verdad? He oído hablar mucho de ti. ¿Cuándo vamos a hacer el hot pot? Hace tanto tiempo que no nos vemos. En ese momento, el coeficiente intelectual de Saitama alcanzó su punto máximo. Por el bien de la carne premium, King fue su mejor amigo, sin hacer preguntas. Al ver los ojos de Saitama prácticamente brillar, Kenji lo encontró muy gracioso. Este era un ser capaz de destruir planetas con sus propias manos, alguien capaz de aniquilar galaxias si se lo tomaba en serio. Sin embargo, su mayor debilidad era la carne cara. Los dos charlaron un rato como viejos amigos.
Saitama le dio su dirección en la zona abandonada de Ciudad Z y se despidió con la mano. No olvides venir, ¿vale? Las rebajas del supermercado están a punto de terminar, así que primero tengo que comprar repollo. Te espero esta noche. Dicho esto, Saitama dobló las rodillas con ansiedad y se lanzó al aire. El suelo bajo sus pies explotó y desapareció en el horizonte como un rayo de luz. Ambos lados sintieron que habían ganado. Kenji sintió que por el precio de unas cuantas cajas de carne, había asegurado la amistad del ser más fuerte del universo. Saitama estaba aún más feliz. Acababa de salir a hacer justicia casual e inesperadamente hizo un nuevo mejor amigo que lo invitaría a comer carne de primera calidad. Al ver desaparecer a Saitama, Kenji de repente empezó a sudar frío. Su corazón empezó a latir con fuerza y el fuerte golpe del Kenanjan resonó entre las ruinas. Puede que otros no puedan sentirlo, pero Kenji puede sentirlo claramente. De pie frente a Saitama, se sintió increíblemente pequeño, como una mota de polvo mirando hacia una montaña que perforaba los cielos. Kenji estaba absolutamente seguro, incluso si usaba Chico de la noche, probablemente ni siquiera sería suficiente para sobrevivir a una de las bofetadas casuales del calvo con capa. Todavía queda un largo camino por recorrer. Aunque superar a Saitama era casi imposible, con el sistema en la mano, hacerse más fuerte no sería difícil. Bien. Además de la regeneración pasiva, ¿no obtuve algunos puntos de estadísticas? Kenji ordenó mentalmente al sistema y un panel de datos azul translúcido apareció ante sus ojos. Navegó rápidamente hasta su estado de personaje. Nombre, Kenji. Género, masculino. Habilidades, motor rey, regeneración extrema. Fuerza, 10.000. Velocidad, 10.000. Resistencia, 10.000. Defensa, 8.000. Espíritu, 3.000. Nota, el umbral para el nivel dragón es 1000 en todas las estadísticas. Al ver sus estadísticas fuera de serie, Kenji tragó saliva con dificultad. La amenaza de nivel dragón se basaba en 1000 puntos. Salvo por su espíritu, prácticamente superaba por 10 el nivel dragón estándar. Esto explica su pelea con Daxin Man. Fue una paliza numérica total. Rin. 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 Un tono repentino devolvió a Kenji a la realidad. Sacó el teléfono del bolsillo. El identificador de llamadas apareció en la pantalla. Asociación de Héroes, Sich. En el momento en que contestó, la voz ansiosa de Sich se escuchó a través de la línea. Señor King. Nuestros sensores indican que las fluctuaciones de energía de la amenaza de nivel dragón, el hombre vacuna, han desaparecido. ¿Lo derrotó? De vuelta en la asociación de héroes, Sich estaba hecho un manojo de nervios. Miraba fijamente la pantalla principal, que ya no mostraba la señal del hombre vacuna, con una gota de sudor frío rodando por su frente. Si King lo hubiera derrotado, todo estaría bien. Pero si no, y el monstruo simplemente hubiera huido o hubiera ocultado su firma energética, estarían en serios problemas. Esto significaría que un monstruo capaz de destruir ciudades estaba ahora suelto e invisible a su vigilancia, listo para contraatacar en cualquier momento. Condenación. 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 Antes de contestar, el sonido característico del Kenanjan se transmitió a través del teléfono, sacudiendo el alma del oyente con su poderoso ritmo. La voz profunda de Kenji respondió, tranquila y firme, sin sonar como la de alguien que acababa de estar en una batalla de vida o muerte. Ya nos hemos ocupado del hombre de la vacuna. Envíen a sus equipos de limpieza inmediatamente. Con eso, Kenji colgó. Al escuchar la confirmación de que King efectivamente había derrotado al monstruo, la pesada roca en el corazón de Sich finalmente se derrumbó. La tensión abandonó su cuerpo instantáneamente y prácticamente se desplomó en su silla, dejando escapar un largo suspiro de alivio. Este desastre fue una de las mayores amenazas que la Asociación de Héroes había enfrentado. Si hubieran fallado, su reputación habría caído en picado. Como se esperaba del hombre más fuerte de la Tierra.
Justo cuando estaba elogiando mentalmente la confiabilidad de King, un pensamiento asaltó a Sitch y su rostro de repente palideció. Se levantó de un salto de su silla y gritó órdenes al personal que estaba frente a él, con la voz temblorosa por la urgencia. Llama a Tornado del Terror, Tatsumaki, ahora mismo. Dile que el señor King ha neutralizado la amenaza de nivel dragón y que ya no necesita ir allí. La asociación le había pedido originalmente a Tatsumaki que se encargara de este desastre. La irascible y arrogante Esper ya estaba a medio camino, solo para que King le robara su víctima. Sitch ni siquiera podía imaginar las chispas que surgirían entre el hombre más fuerte de la Tierra y el arma definitiva de la asociación. Capítulo 4. Capturando al calvo enmascarado. Ubicación, Ciudad M. Después de notificar a la Asociación de Héroes, Kenji se preparó para partir. Recordó su dirección de casa a partir de sus recuerdos heredados y estaba a punto de usar su inmensa velocidad para regresar directamente. Pero justo entonces, su agudizada intuición de guerrero lo paralizó. Miró al cielo, frunciendo ligeramente el ceño. Podía sentirlo, una presencia poderosa, no inferior a la suya, descendiendo desde arriba. Efectivamente, una pequeña figura envuelta en un tenue resplandor verde flotó desde el cielo. Tenía la estatura de una niña, cabello verde rizado, ojos verde esmeralda y un vestido negro que ondeaba al viento. Estos rasgos pertenecían a una de las existencias más temidas del mundo, clase S rango 2, Tornado del Terror, Tatsumaki. Ah, cierto. Kenji ahora lo recordaba. En la historia original, la Asociación de Héroes había enviado inicialmente a Tatsumaki para encargarse del hombre Bakun. Tatsumaki, por otro lado, era el referente oficial para el poder del nivel dragón supremo. Era el sujeto de prueba perfecto. Definitivamente tenían que pelear, pero no ahora. Kenji tenía otras cosas que hacer y no tenía tiempo para jugar con esta LOL ilegal. Sin embargo, al escuchar el sermón de King, el cerebro de Tatsumaki tradujo automáticamente sus palabras en un desafío. Soltó una carcajada furiosa y una tormenta de energía psíquica se arremolinó violentamente en su cuerpo. Cara cortada. Me da igual que seas el hombre más fuerte del mundo, o lo que sea. Recuerda esto. En cuanto limpies este desastre, te daré una paliza hasta que no puedas ni cuidarte solo. Tatsumaki estaba furiosa. Era la primera vez que conocía a alguien tan arrogante, alguien que se atreviera a desafiarla en persona. La ignoró por completo. Con un pesado HMPH, su poder psíquico estalló y se disparó hacia el cielo como un cometa verde, desapareciendo en un instante. Tras haber despedido al niño problemático de tan mal genio, Kenji tampoco se quedó mucho tiempo. Con un destello, desapareció del lugar. Minutos después, un gran equipo de rescatistas y personal de la Asociación de Héroes llegó al lugar para comenzar a extraer a los sobrevivientes. Mientras tanto, la noticia de que King, el hombre más fuerte de la Tierra, había derrotado el solo a Daxenman y salvado la ciudad se extendió como la pólvora. Los medios de comunicación se apresuraron a informarlo. Al instante, la ya prestigiosa reputación de King entre el público se elevó a nuevas alturas. Por supuesto, la Asociación de Héroes manejaba los hilos tras bambalinas. A través de diversos medios de comunicación, promocionaron sin descanso las hazañas heroicas y la fuerza abrumadora del rey. Después de todo, tener un héroe con una imagen pública tan divina fue un gran impulso para la influencia y autoridad de la asociación. A medida que circulaba la historia, los rumores sobre King comenzaron a volverse absurdos. ¿Lo oíste? Cuando ocurrió el desastre de nivel dragón, el señor King mató al monstruo con solo mirarlo fijamente. ¿Qué clase de noticia falsa tan débil es esa? Obviamente, en cuanto llegó el señor King, el monstruo se arrodilló y suplicó clemencia, pero el motor del señor King vibró con tanta fuerza que le destrozó los órganos internos. Oí que el señor King arrastró al monstruo a la luna, lo mató allí y detuvo una lluvia de meteoritos al regresar. Los rumores se hicieron cada vez más salvajes, cimentando otra leyenda sobre el hombre más fuerte de la Tierra. Sin embargo, la gente no se sorprendió demasiado por esta victoria. Después de todo, los logros pasados del rey ya eran lo suficientemente alucinantes como para hacer que se nos salgan los ojos de las órbitas.
Muertes instantáneas contra cualquier monstruo. Las 3 cicatrices en su rostro eran de una batalla con un dios. Los cráteres en la luna fueron causados por usarla como saco de boxeo. La lista seguía y seguía. Ubicación, Ciudad M, apartamento del rey. Mientras el mundo bullía con rumores, Kenji, el protagonista de todos los chismes, ya había regresado a la casa de sus recuerdos. Al mirar la habitación llena de discos de juegos y de las últimas consolas de juegos, sonrió con alivio. Nada mal. Aunque Kenji no estaba particularmente interesado en los simuladores de citas, Galgames, que amaba el rey original, era un gran fanático de los juegos de lucha y acción. En el momento en que sus dedos tocaron el controlador, una sensación de memoria muscular, casi como un instinto, inundó su mente. Kenji lo sabía, el talento de juego de primer nivel del rey original, grabado en su alma, se había activado. Después de jugar algunas rondas, Kenji dejó el control y se dio un baño cómodo. Aún tenía algo de la sangre verde del hombre vacuna. No era dañina, pero la sensación pegajosa era molesta. Mientras estaba tumbado en la bañera, mirando el vapor ascender hacia el techo, la mirada de Kenji se desenfocó ligeramente mientras se sumergía en el agua caliente. De repente transmigrar a este mundo, todavía fue un poco desorientador. Pero, afortunadamente, tenía el sistema, un dedo de oro, que rápidamente le dio suficiente poder para disipar su confusión y miedo. Después de limpiarse, Kenji se preparó para su siguiente movimiento. Objetivo: ir a la zona abandonada de la ciudad Z. Misión: capturar al calvo con capa. Capítulo 5, no digas más. Ubicación: supermercado Serie Z. Date prisa. Date prisa. Muévete ya. Mirando fijamente la fila de la caja, que se extendía como un dragón, un hombre calvo con un mono amarillo sintió que se le salían los ojos de las órbitas. Permaneció de pie, indefenso, al final de la fila. En su mano sostenía firmemente un paquete de repollo napa y hongos enoki en oferta. Saitama estaba realmente preocupado. Si tardaba demasiado en comprar comida y regresaba tarde, ¿seguiría King allí? La idea de perderse la deliciosa carne premium simplemente porque la fila para pagar era demasiado lenta le hacía sentir que la vida había perdido todo sentido. La gente a su alrededor miraba con extrañeza al pervertido calvo de las mallas amarillas. Un niño intentó señalar y decir algo, pero su madre lo fulminó con la mirada y se lo llevó a rastras. Saitama ya se había acostumbrado a esas miradas críticas. Su rostro recuperó su expresión inexpresiva habitual. Da igual. No me voy a colar. Esperaré como un ciudadano respetuoso de la ley. En cuanto dejó las monedas en el mostrador y pagó, Saitama agarró su repollo y sus champiñones. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció del supermercado. Para los peatones de afuera, pareció una imagen borrosa, seguida de una repentina ráfaga de viento. Solo vieron una vaga imagen residual que se proyectaba por la calle. Con una velocidad implacable, Saitama tardó menos de 2 minutos en escapar del abarrotado centro de la ciudad. Con un salto gigantesco, saltó la alambrada de púas de la zona abandonada. Una vez dentro de la zona deshabitada, Saitama cambió de marcha. Su velocidad se duplicó al soltarse. De repente, el asfalto se hizo añicos. Un monstruo con cabeza de rana toro emergió de un agujero en el suelo. Movía una lengua viscosa, flexionando músculos cubiertos de venas abultadas. Soy el gran hombre rana toro. Como me encantaba comer ranas toro y era adicto al culturismo, me transformé en este musculoso anfibio. Exijo músculos aún más grandes. Chapoteo. Antes de que terminara la frase, y antes de que Paul Frogman pudiera siquiera gritar, su cabeza explotó en una niebla de sangre. Saitama movió la muñeca para sacudirse un poco de sangre verde de su guante de goma rojo. Fue tan casual como aplastar una mosca al borde del camino. Ni siquiera redujo la velocidad. Al llegar a su apartamento, vio una figura alta y rubia esperándolo. En sus manos había 3 cajas que parecían brillar con una luz sagrada. Saitama entrecerró los ojos. La textura rosada y la grasa blanca como la nieve eran inconfundibles, formando un hermoso patrón marmóreo.
El grosor de cada rebanada era absolutamente perfecto. Wagyu A5 de primera calidad. Su actitud cambió instantáneamente a la máxima hospitalidad. Con una sonrisa radiante, hizo pasar a Kenji a su casa. Entren, entren. Una vez dentro, Kenji escaneó inconscientemente el entorno. No había mucho polvo, estaba limpio y ordenado. Los muebles eran escasos pero funcionales. Una estantería cercana estaba repleta de manga, y frente al televisor había un futón diseñado específicamente para relajarse. Era difícil imaginar que el hombre más fuerte del universo viviera en un apartamento tan pequeño y humilde. Minutos después, cuando el caldo de la olla comenzó a burbujear, Saitama tomó la iniciativa y agregó repollo y hongos enoki para darle sabor a la base de la sopa. Cuando la temperatura alcanzó la adecuada, Kenji miró el plato de carne de primera calidad y tuvo una idea repentina. En el mundo de One Punch Man, el poder espiritual existe. Puede manifestarse como psicoquinesis, PES, para manipular objetos. Aunque mis otras estadísticas son mucho más altas, mi espíritu técnicamente ha alcanzado el nivel de dragón. Debería poder manifestar suficiente telequinesis para mover cosas. Pensando en esto, Kenji concentró su mente y dirigió su voluntad hacia la carne. Un tenue resplandor verde titiló a su alrededor. Bajo su mando mental, todo el plato de carne de primera calidad flotó lentamente en el aire, se deslizó sobre la mesa y se sumergió perfectamente en la olla hirviendo. Al ver esto, incluso Saitama no pudo evitar quedarse sin aliento. Vaya, qué guay. ¿Tú también eres un esper, rey? Ante la mirada envidiosa de Saitama, Kenji se frotó la nariz. Apenas, supongo. Lo uso principalmente para mover cosas cuando tengo pereza. Vaya. ¡Qué práctico! ¿Significa que puedes beber agua mientras estás en la cama sin levantarte? La lógica inexpresiva de Saitama casi hizo que Kenji se ahogara. En ese ambiente relajado, transcurrieron unos 8 segundos. La carne roja y brillante que se removía en el caldo hirviendo cambió gradualmente de color. En el momento en que la carne estuvo cocida al 80%. Quebrar. Saitama y Kenji abrieron los ojos de par en par al mismo tiempo. Sus palillos se movían como un rayo. En un abrir y cerrar de ojos, 2 manos manipularon sus palillos a la velocidad de Dios, sacando la carne de la olla y depositándola en sus respectivos cuencos. Kenji sintió que había llegado al límite de sus fuerzas. Aún así, solo logró atrapar 5 rebanadas. El resto de la montaña de carne había desaparecido en el tazón de Saitama. Como se esperaba del calvo enmascarado, incluso su velocidad para agarrar comida es ilimitada. Por otro lado, Saitama estaba realmente sorprendido por la velocidad de Kenji. Aunque no se había puesto tan serio, que Kenji le arrebatara 5 rebanadas de debajo de la nariz era digno de elogio. Después del hot pot, los dos comenzaron a charlar libremente. Kenji, ahora saciado y satisfecho, miró a Saitama, que se estaba hurgando los dientes. De repente, preguntó. Por cierto, Saitama, ¿alguna vez has pensado en convertirte en un héroe? Saitama hizo una pausa, luciendo confundido. Ja. ¿No soy ya un héroe? Soy un héroe por diversión. Y es exactamente por eso que estás tan arruinado. Esta fue la razón de la pobreza de Saitama en sus inicios. Exterminaba monstruos a ciegas como aficionado, pero nunca se registró como profesional. Esto significó que no tuvo un trabajo estable ni una fuente de ingresos durante años. Si la zona abandonada de la ciudad Z no tuviera alquiler y servicios públicos gratuitos, debido a su abandono, se habría quedado sin hogar hace mucho tiempo. Kenji comenzó a explicar la estructura de la Asociación de Héroes y el sistema de clasificación. Saitama tomó un trozo de carne sobrante y se lo metió en la boca. Entonces, Rey, eres un héroe de clase S, ¿verdad? Esos de arriba, ¿cuánto ganan al mes? Kenji pensó un momento. Solo el salario base ronda los 5 millones de yenes, $45.000 estadounidenses, al mes. ¿Cuánto cuesta? Puff. La carne que Saitama acababa de masticar se esparció por la habitación. Sus ojos eran círculos perfectos de asombro.
Sin dudarlo un segundo, inhaló el resto de la carne en su tazón como si fuera una aspiradora y se puso su mono amarillo. Capítulo 6. Déjame ponerte a prueba. ¿Unos cuantos millones de yenes al mes? Para Saitama, que vivía en la pobreza, esa era una suma de dinero con la que normalmente ni siquiera se atrevía a soñar. Si pudiera conseguir ese salario, podría comer carne premium a 5 hasta reventar y durante los días de rebajas del supermercado, podría arrasar con los estantes como un tifón. Por el bien de la carne de primera calidad, voy a hacerlo todo. Vestido con su traje de batalla, Saitama saltó al aire con un salto masivo, volando hacia la asociación de héroes. Al ver la impaciencia de Saitama, Kenji negó con la cabeza con impotencia. Activó su psicoquinesis y levitó para seguirlo. En ese momento, el teléfono en su bolsillo volvió a sonar. Kenji comprobó el identificador de llamadas. Era la asociación de héroes otra vez. ¿Otro desastre monstruoso? ¡Qué extraño! Normalmente no me llaman por nada inferior al nivel dragón, y a estas alturas de la cronología no debería haber otras amenazas de nivel dragón. Con un toque de confusión, Kenji respondió la llamada. En el momento en que hizo contacto, se escuchó la voz en pánico de Sich, acompañada de ruidos de fondo de cosas estrellándose contra el suelo. Señor Rey. ¿Tiene un momento? Por favor, necesitamos que venga urgentemente a la sede de la Asociación de Héroes. Hay un asunto crítico que requiere su intervención. Comprendido. Kenji respondió brevemente y colgó. Tenía una idea bastante clara de lo que pasaba. Perfecto. Puedo encargarme de la solicitud de empleo de Saitama y de esa cita con Tatsumaki al mismo tiempo. Pensando en esto, Kenji inmediatamente aceleró para alcanzar a Saitama, quien todavía estaba saltando furiosamente hacia adelante. Saitama, vas por mal camino. Si quieres postularte a los puestos de héroe de alto rango, debes ir al cuartel general en la ciudad. Sígueme. Saitama se rascó la cabeza en el aire, apenas escuchando a King por encima del rugido del viento. Está bien. Al ver a Kenji volar libremente por el cielo, Saitama, que tenía que seguir saltando del suelo, de repente sintió una punzada de envidia. Maldita sea. Tengo muchas ganas de aprender a volar. Qué lástima que los humanos no puedan volar. Espera. Lo tengo. El rostro usualmente simple y estilizado de Saitama de repente se volvió afilado y anguloso. Adoptó una postura seria. Cada músculo de su cuerpo estalló con un poder tan vasto como una galaxia. Serie seria, caminata aérea seria. Saitama saltó de nuevo. Pero esta vez, sus piernas comenzaron a patear el vacío con una frecuencia casi invisible a simple vista. Un violento huracán se desató bajo él. Al confiar en una fuerza bruta absoluta y una velocidad de patadas que desafiaban la física, literalmente comprimía el aire hasta que se volvía lo suficientemente sólido como para pisarlo. Sus piernas quedaron envueltas en llamas por la fricción. Saitama comenzó a correr por el cielo, pisando el aire, sin perder velocidad ante el vuelo a toda velocidad de Kenji en lo más mínimo. Kenji miró hacia abajo y vio esto. Hermano, eso es realmente ridículo. Pero recordando que se trataba del calvo enmascarado que desafiaba la lógica, Kenji simplemente lo aceptó. Da igual. No se puede discutir la lógica con un código de trampa. Aunque Kenji técnicamente podía hacer algo similar con su físico de 8 puertas, definitivamente no podría mantener la caminata aérea durante largos periodos como Saitama. Probablemente tendría que aterrizar y recargar energía cada 10 segundos aproximadamente. A mitad de camino, Kenji de repente pensó en un problema. Las reglas de la Asociación de Héroes eran bastante rígidas. Incluso con el reconocimiento del hombre más fuerte de la Tierra, Saitama aún tenía que aprobar el examen de admisión. El examen físico no fue un problema. El problema fue el examen escrito. En la historia original, Saitama apenas logró aprobar. Kenji recordó el contenido del examen. Eran principalmente preguntas sencillas de ética y justicia, preguntas que cualquier persona normal podría responder para obtener al menos 40 de 50 puntos.
pero dado que los circuitos cerebrales de Saitama se habían simplificado junto con su abrumador poder, su terrible puntuación era comprensible. Para evitar un desastre, Kenji decidió prepararlo con algunas preguntas de muestra. Saitama, para aprobar la evaluación de la Asociación de Héroes, también necesitas un examen escrito. Voy a hacerte unas preguntas sencillas. Intenta responderlas. Saitama, mientras mantenía sus patadas aéreas de alta velocidad, hizo un gesto de OK con la mano. Kenji pensó por un momento y lanzó la primera pregunta. Pregunta 1. Un monstruo aparece cerca. Los civiles aún no han sido evacuados y la situación es peligrosa. ¿Cuál es su plan de acción específico? La mirada de Saitama se volvió inexpresiva. Respondió sin dudarlo. Simplemente golpea al monstruo hasta que explote. Listo. Kenji. Lo sabía. Como era demasiado fuerte, su proceso mental se había vuelto lineal. Nada era más sencillo que resolver un problema de un solo golpe. Aferrándose a una pizca de esperanza, Kenji hizo la segunda pregunta. Pregunta 2. ¿Cuál es el factor más importante para convertirse en un héroe? Saitama, tener la fuerza para matar a un monstruo de un solo golpe. Pregunta 3. ¿Cuál es tu intención y tu sueño original al convertirte en héroe? ¿Por qué quieres serlo? ¿Y qué quieres hacer después de convertirte en uno? Saitama, es un pasatiempo. Ser un héroe es solo para ganar más dinero. ¿Después de convertirte en uno? Luchar contra monstruos, supongo. Kenji. Vas a fracasar estrepitosamente. Kenji se dio una palmada en la cara. Este tipo prácticamente se había convertido en un organismo unicelular. La única solución era golpearlo. Si un golpe no funcionaba, bueno, ese escenario no existía. Kenji decidió darle una pista. Saitama, a veces necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Imagina que el monstruo fuera más fuerte que tú y tú fueras débil. ¿Cómo responderías entonces a estas preguntas? Cambiar la perspectiva. Saitama sintió de repente una oleada de nostalgia. Recordó cuando aún tenía cabello, cuando era débil pero ardía de pasión. En aquel entonces, lo golpeaban constantemente, pero él siempre se aferró a su ardiente deseo de justicia y fuerza. Ya veo. Míralo desde la perspectiva de una persona débil. Si pienso en quién solía ser, estas preguntas parecen tener diferentes respuestas. Un destello de vida regresó a los ojos de pez muerto de Saitama. Murmuró para sí mismo. Si ese es el tipo de preguntas que hacen, creo que ya sé qué escribir. No necesitaba pensar demasiado en las respuestas estándar. Solo necesitaba recordar su sinceridad y corazón originales. Esa sería la mejor hoja de respuestas. Al ver que Saitama finalmente parecía haber usado su cerebro, Kenji se relajó un poco. Con esto no debería escribir ninguna respuesta catastrófica. Ubicación, sede de la Asociación de Héroes. Reinaba el caos. Innumerables objetos estaban envueltos en un resplandor verde, flotando y arremolinándose en el aire. La habitación parecía como si un huracán la hubiera atravesado, en interiores. Los miembros del personal observaban aterrorizados, apiñados en los rincones. Sich, el líder del equipo, estaba empapado en sudor frío, pero se obligó a hablar. Tatsumaki. El señor King ya aceptó venir al cuartel general. Por favor, cálmate primero. ¿Puedes bajar los muebles? En ese momento, Tatsumaki flotaba cerca del techo, con su cabello verde y rizado danzando salvajemente en la tormenta psíquica. Miró a la gente de abajo con el rostro lleno de disgusto. Capítulo 7. Tatsumaki está enojado. En ese momento, Tatsumaki estaba extremadamente enojado. Ella ya estaba descontenta porque el objetivo de su misión había sido arrebatado de sus narices, pero ese maldito Scarface tuvo la audacia de desafiarla. Durante años, Tatsumaki se había sentado cómodamente en el rango 2 de la clase S. Esta era la primera vez que alguien se atrevía a provocarla con tanta arrogancia. Pero ese ni siquiera era el punto principal. El punto principal era que, en lugar de priorizar su duelo, ese odioso rey se había ido a hacer otras cosas.
Tras volver a casa sumida en la ira, su furia se acentuó cuanto más pensaba en ello. Así que irrumpió en la sede de la Asociación de Héroes, exigiendo que llamaran a King de inmediato para una pelea. Al principio, Situación intentó ganar tiempo, argumentando que King probablemente tenía asuntos importantes que atender y no debía ser molestado con tanta indiferencia. Pero eso solo enfureció aún más a Tatsumaki. Usó su psicoquinesis para agarrar objetos al azar y empezar a destrozarlos por la oficina. Sitch, sin agallas para enfrentarse a ella, no tuvo más remedio que llamar a King. Por favor. Señor Rey, apresúrese y llegue aquí. Realmente ya no puedo controlar a este niño problemático. En ese momento, las puertas principales de la sede de la Asociación de Héroes se abrieron. Dos figuras entraron. Al ver el icónico cabello rubio y las 3 cicatrices irregulares en su rostro, Tatsumaki, que en ese momento estaba furioso, se concentró instantáneamente en su objetivo. No pensé que te atreverías a venir, Rey. Vamos. Llevémoslo afuera. Al oír esto, Sitch casi sufrió un ataque al corazón. Hermano, ¿estás bromeando? El arma definitiva de la Asociación de Héroes, el esper más fuerte del mundo, contra el hombre más fuerte de la Tierra. Si estos dos lucharan, ¿no borrarían la ciudad entera del mapa? Al ver que no podía hacerle entrar en razón a Tatsumaki, Sitch volvió su mirada desesperada hacia Kenji, inclinándose para susurrar. Señor King, ¿qué tal si lo hablan? Si de verdad pelean, las consecuencias no serían buenas. Kenji lo miró y luego agitó la mano con calma, con voz firme y profunda. No hay problema. Si quiere pelear, la entretendré cuando quiera. ¿Puedo obtener recompensas activando opciones? Kenji se dio cuenta de que aún sabía muy poco sobre su dedo dorado. O tal vez el sistema era simplemente demasiado minimalista y le exigía resolver las cosas por su cuenta. Rápidamente examinó las dos opciones y eligió la opción 1 sin dudarlo. ¿Bromeas? El ambiente ya está así de tenso. Si decido esconderme ahora, ¿en qué me diferenciaré de una tortuga cobarde? Además, aunque ambas recompensas eran buenas, la opción 1 ofrecía ganancias inciertas, pero potencialmente enormes. Si desarrollaba una buena habilidad, la recompensa sería enorme. La opción 2 ofrecía estadísticas que eran buenas y confiables, pero la mentalidad no encajaba con Kenji. No es mi estilo. Rechazado. Felicitaciones, anfitrión. Has seleccionado la opción 1. Al ver a Kenji repentinamente inmóvil, Tatsumaki sintió que la ignoraban de nuevo. Apretó los puños, y su aura psíquica la envolvió como una tormenta. Scarface, eres realmente engreído. Tatsumaki casi perdió el control de su temperamento en ese momento, pero logró contenerse. Señaló con un dedo hacia la salida, con una voz helada. Salgan. Vamos a las afueras para resolver esto como es debido. Les enseñaré las consecuencias de provocarme. Ante el arrogante y engreído Esper, Kenji se cruzó de brazos. Su rostro majestuoso e intimidante permaneció inexpresivo. Vamos. Yo también quiero ver la verdadera fuerza del Esper más fuerte. No me decepciones. La idea de luchar contra un oponente del mismo nivel que Tatsumaki hizo que el corazón de Kenji latiera más rápido involuntariamente. Condenación. 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 Condenación, condenación, condenación. El latido, similar al de un motor, resonó al instante por toda la sala. Cada golpe sordo se sentía como un pesado martillo de guerra que golpeaba las almas de todos los presentes, creando una presión sofocante. Pero a Tatsumaki eso no le importó. Unos segundos después, 2 rayos de luz verde salieron de las puertas de la Asociación de Héroes, corriendo hacia las afueras deshabitadas de la ciudad. Capítulo 8. ¿Eso es todo? En medio del viento aullante, Tatsumaki bajó la mirada, con los ojos abiertos y una sorpresa no disimulada. Observó a Kenji, quien también flotaba en el aire usando psicoquinesis. Este tipo realmente puede usar psicoquinesis. ¿Es un Esper también? Como era de las personas directas, Tatsumaki no se anduvo con rodeos. Preguntó directamente. Oye, Rey. ¿Cómo puedes usar la psicoquinesis?
¿Eres un esper? Kenji la miró. Su tono era monótono, su voz profunda no delataba emoción alguna. Mi poder espiritual es solo un poco fuerte, eso es todo. Tatsumaki hizo una pausa, claramente sin esperar esa respuesta. Soltó un resoplido frío. HMPH. Jugando al misterio. No importa cuántos trucos escondas, te aplastaré hoy mismo. Los dos llegaron al desierto desolado. Tras confirmar que no había ni un alma en 100 kilómetros a la redonda, finalmente aterrizaron. Vale la pena señalar que en el mundo de One Punch Man, todos los continentes se han fusionado en un supercontinente masivo. La humanidad ha construido 26 ciudades-estado, denominadas de la A a la Z, en esta vasta masa de tierra. Más allá de estas 26 ciudades se encuentran interminables zonas silvestres y entornos hostiles. Por muy destructiva que fuera su batalla, no afectaría a la sociedad humana. Esto proporcionó el escenario perfecto para Kenji y Tatsumaki. En el páramo estéril, los dos estaban uno frente al otro. Ninguno de los dos decidió atacar primero. Kenji mantuvo su postura de estilo rey, esperando naturalmente a que el oponente se moviera para contraatacar. En cuanto a Tatsumaki, aunque su tono estaba lleno de desdén, internamente todavía desconfiaba del hombre más fuerte de la Tierra y su legendario récord de batalla. Mientras estaban en un enfrentamiento, la notificación del sistema volvió a sonar en el oído de Kenji. Din. Recompensas distribuidas por adelantado. Felicitaciones. Has recibido un ninjutsu de alto nivel aleatorio y 2 tarjetas de autoentrenamiento de taijutsu. Felicitaciones. Has obtenido la técnica completa de las 8 puertas internas. En un instante, los secretos de las 8 puertas interiores inundaron la mente de Kenji. Los dominó al instante, como si se hubieran convertido en memoria muscular que podía liberar a voluntad. Ah, sí. Qué generoso. Darme las recompensas de antemano. Sin embargo, dibujar la técnica de las 8 puertas internas en sí fue un poco inesperado. ¿Significa esto que, aunque mi estado base ya es la puerta de la muerte, puedo volver a abrir las puertas 1 a 7? ¿Y quizás incluso apilar otra puerta de la muerte encima? La técnica de las 8 puertas internas actúa como un multiplicador basado en la constitución física del usuario. Cuanto más fuerte sea la base corporal del usuario, mayor será la amplificación. Por ejemplo, si abrir la 7ª puerta da un multiplicador de 3x y la fuerza base del usuario es 3, entonces 3 por 3 igual a 9. Pero si la fuerza base del usuario es 100, entonces 100 por 3 igual a 300. La diferencia es enorme. Una persona gana solo 6 puntos de fuerza, mientras que la otra gana 200. Ni siquiera están en la misma liga. Ya que he ganado tanto poder, es hora de romper este estancamiento. Kenji dio un paso adelante. La mirada de Tatsumaki se agudizó al instante y una mueca burlona curvó sus labios. ¿Así que Scarface por fin está dispuesto a moverse? Arriba. Una violenta energía psíquica brotó de su cuerpo, atravesando el aire para rodear a Kenji, intentando levantarlo del suelo. Con un pensamiento, Kenji inundó sus puntos de acupuntura con una oleada de y sangre. Un vapor blanco brotó de su cuerpo y su piel se tiñó de un ligero tono rojo. 8 puertas internas, 7ª puerta de la maravilla, Kyomon, abierta. Su ya aterradora fuerza física se disparó al instante. Gracias a su constitución básica, Kenji casi no sintió ninguna carga incluso después de abrir la 7ª puerta. Ante la creciente presión psíquica, Kenji simplemente lanzó un puñetazo. La fuerza aterradora creó un boom sónico que destrozó la construcción psíquica invisible que lo rodeaba como si fuera vidrio. La sensación era extraña, como romper un cristal tan fino como el ala de una cigarra y no ver ningún fragmento. Al darse cuenta de que su psicoquinesis no podía contener al hombre que tenía delante, Tatsumaki sintió una punzada de sorpresa. Era la primera vez que se topaba con un enemigo que no podía controlar. Inmediatamente después, la orgullosa reina Esper sintió una oleada de emoción. Su poder espiritual, inmenso como un océano, estalló por completo. No está mal. Entonces prueba algo más grande.
Su poder psíquico se transformó en un tsunami invisible que se estrelló contra Kenji. El suelo bajo sus pies se quebró al instante. La tierra en un radio de varios kilómetros se desgarró, convirtiéndose en una tormenta de escombros que rodeó por completo a Kenji. Una esfera de roca triturada lo envolvió. Brillando con luz psíquica verde, Tatsumaki manipuló la esfera y la lanzó al cielo. A cientos de metros en el aire, las venas se le hinchaban en la frente mientras comprimía continuamente la enorme bola de roca. La esfera, originalmente de kilómetros de ancho y con forma de meteorito, se comprimió cada vez más, emitiendo fuertes crujidos. Kenji, atrapado en el centro, quedó sometido a una presión gravitacional inimaginable para el ser humano común. ¿No os resistís? Parece que esos registros de batalla eran pura palabrería. Tatsumaki vertió un poder psíquico infinito. La esfera de 1 kilómetro de ancho se comprimió a unas pocas docenas de metros, alcanzando una densidad aterradora. Pero en el instante siguiente, una voz atravesó claramente el caos y llegó a sus oídos. Buena psicoquinesis. Lástima que todavía esté un poco débil. ¿Qué? Las pupilas de Tatsumaki se encogieron hasta convertirse en diminutos puntos. Antes de que pudiera aumentar su potencia, una explosión atronadora se escuchó desde arriba. La esfera comprimida explotó y se convirtió en polvo. Kenji, envuelto en vapor blanco, apareció ante ella casi al instante, moviéndose a una velocidad invisible a simple vista. No tenía ni un rasguño. Solo una aura sofocante y aterradora emanaba de su cuerpo, acompañada de un rugido rítmico, similar al de un motor. Condenación. 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 Condenación, condenación, condenación. La expresión de Tatsumaki se volvió fea mientras escuchaba el rugido del motor que parecía hacer temblar los cielos y la tierra al unísono. ¿Es este el motor King? Ella sabía que no solo se había puesto seria, sino que el rey frente a ella también había entrado en modo combate. Si la fuerza externa no puede aplastarte, entonces no la usaré. Manipularé tu cuerpo directamente. Con ese pensamiento, Tatsumaki concentró su mente. Un torrente de poder psíquico se concentró en Kenji, haciendo que su cuerpo brillara con una tenue luz verde. Morir. Tatsumaki se retorció la muñeca. Su rostro estaba rojo por el esfuerzo, su cabello verde y rizado ondeaba salvajemente en la tormenta psíquica. La fuerza que actuaba sobre Kenji se intensificó. A este nivel, incluso el metal más duro de la tierra se convertiría en un pretzel al tocar su poder. Incluso un monstruo de nivel dragón, a menos que fuera un dragón cercano a la cima, sería convertido en pasta de carne al instante. Sin embargo, ante este increíblemente poderoso giro psíquico, la figura de Kenji permaneció inmóvil. Era como si la fuerza que intentaba expulsarlo no existiera en absoluto. Ladeó la cabeza. Un atisbo de genuina confusión finalmente apareció en su rostro majestuoso y estoico. ¿Eso es todo? Capítulo 9. Esfuérzate por convertirte en el más fuerte. Las 3 palabras, eso es todo, golpearon el alma de Tatsumaki como un rayo en un cielo despejado. Sus ojos instantáneamente se volvieron feroces y apretó los dientes con tanta fuerza que casi se rompieron. Pensar que eres tan duro. A ver si puedo convertirte en un pretzel hoy. Las venas de su frente lisa volvieron a abultarse. Tatsumaki derramó todo su poder psíquico sin reservas, descargándolo todo sobre Kenji. El suelo bajo sus pies empezó a resquebrajarse capa a capa. La superficie, a decenas de kilómetros de distancia, tembló violentamente bajo la aterradora presión de su psicoquinesis, hundiéndose varios metros de profundidad. El aire a su alrededor se volvió estancado y pesado, como si estuviera reprimido por una gravedad decenas de veces superior a la normal. Se volvió viscoso, dificultando la respiración. Unas densas nubes comenzaron a arremolinarse en el cielo. El aterrador poder de Tatsumaki incluso afectaba el clima, creando una atmósfera de tormenta inminente. Finalmente, gracias al incansable esfuerzo de Tatsumaki, el cuerpo de Kenji se movió. Levantó la mano, se rascó la nariz y la volvió a bajar. Si había alguna diferencia con sus movimientos habituales era que su mano se movía un poco más lento de lo normal.
Kenji había ignorado casi por completo las restricciones psíquicas de Tatsumaki. La séptima puerta de las 8 puertas internas ya proporcionaba un gran impulso físico. Combinado con las estadísticas base de Kenji, que ya estaban en el nivel dragón supremo, su resistencia física era descomunal. Cuando leyó el manga original, Kenji pensó que la psicoquinesis de Tatsumaki era terriblemente fuerte. Levantar medio continente, torcer la gigantesca fusión Psicosorochi hasta formar una bola y lanzarla a la estratosfera, sus hazañas eran innegables. Pero ahora, después de experimentar de primera mano su mayor manifestación psíquica, de repente se dio cuenta que en cierto modo está bien. Kenji dio un paso adelante. A pesar de todo el peso de la represión de Tatsumaki, avanzó lentamente pero con firmeza. Paso. 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 Los pasos no eran fuertes, pero cada uno de ellos caía como un pesado martillo sobre la psique de Tatsumaki. Tatsumaki intentó desesperadamente detener su movimiento, pero Kenji usó su fuerza física divina para romper con fuerza la presión psíquica. Ni siquiera parecía forcejear. Su ritmo lento no se debía a la presión psíquica, claro. Solo quería verse bien. Tatsumaki veía estrellas. Su visión comenzó a oscurecerse en los bordes, señal de que había llevado su poder psíquico al límite. Ella juró que acababa de desatar la fuerza psíquica más poderosa que jamás había reunido en su vida, pero ni siquiera podía sacudirse al hombre que tenía frente a ella. Tatsumaki, que siempre había sido sumamente segura de sí misma, sintió que su visión del mundo se desmoronaba. Es este el hombre más fuerte de la tierra. Así que las leyendas no eran falsas. Él sí que es poderoso. Pero soy de clase S2. Este rey solo tiene de clase S7. ¿Por qué debería perder contra él? A pesar de que estaba en su límite, apenas capaz de mantenerse en pie, Tatsumaki apretó los dientes y se aferró. Su intenso orgullo y autoestima no le permitirían caer así como así. Levantó la mano, desviando parte de su poder psíquico. La energía se comprimió en el aire, formando cientos de lanzas lo suficientemente afiladas como para atravesar una mente humana. Con un movimiento de su mano, miles de lanzas psíquicas se lanzaron hacia el inmóvil Kenji, con la intención de convertirlo en un nido de avispas. Ante un ataque que podría matar instantáneamente a la mayoría de los monstruos de nivel dragón, la expresión de Kenji permaneció inalterada. Simplemente movió la mano frente a él, como si estuviera matando un mosquito. ¡Boom! 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 Con una sola bofetada, el área frente a él se convirtió en un vacío. El aire desplazado formó un violento cañón de aire que pulverizó miles de lanzas psíquicas en un instante. En ese momento, una lanza, más rápida y feroz que el resto, atravesó el vacío y cargó directamente hacia él con un impulso escalofriante. En el momento en que se acercó a la cara de Kenji, una mano grande lo agarró firmemente y lo aplastó hasta convertirlo en nada. Al ver que sus ataques psíquicos más orgullosos ni siquiera podían arañar al hombre frente a ella, Tatsumaki se sintió perdida por primera vez en su vida. ¿Puedo realmente ganar? Por supuesto que puedo. La renuencia y la ira llenaron su corazón. Exprimió con fuerza aún más poder de su mente, estallando con mayor fuerza. La enorme presión psíquica hizo que el aire circundante se retorciera y se solidificara. La tierra tembló y grietas como telarañas se extendieron por el suelo, cubriendo 100 millas. El bosque lejano fue arrastrado por los daños colaterales. Innumerables árboles quedaron reducidos a acerrín en cuanto tocaron su aura psíquica, sin ofrecer resistencia. La distancia entre ellos se acortó. Kenji caminaba con las manos en los bolsillos, su cabello dorado ondeando en la tormenta psíquica. Su majestuoso rostro con sus 3 cicatrices se acercaba. Finalmente, estaban a menos de 1 metro de distancia. El escudo psíquico de Tatsumaki los separaba y se miraron fijamente a través de la barrera verde. El cuerpo de Kenji emitía un tenue vapor blanco. Su mirada permanecía tranquila y el único sonido era el rugido estremecedor del Kenangen que resonaba por todo el mundo. El rostro de Tatsumaki estaba rojo como la seda, con venas que se le marcaban en la frente. Sus grandes ojos esmeralda estaban inyectados en sangre. Sus condiciones formaban un marcado contraste.
Kenji levantó el puño. Un poder capaz de distorsionar el espacio estalló al instante, impactando directamente contra el escudo psíquico de Tatsumaki. ¡Ah! Una onda expansiva explotó desde su posición, extendiéndose en todas direcciones. Las nubes a decenas de kilómetros de distancia fueron dispersadas, revelando un cielo azul y despejado. Tatsumaki salió despedida hacia atrás sin control. Como una bala de cañón, se estrelló con fuerza contra el suelo. La tierra se hizo añicos al instante, formando un enorme cráter bajo ella. Intentó lo mejor que pudo para cambiar su trayectoria, evitando apenas ser enterrada profundamente bajo tierra, pero aún así cavó una zanja de 1000 metros de largo en la superficie. El escudo psíquico indestructible alrededor de su cuerpo ahora estaba cubierto de grietas, listo para romperse en cualquier momento. Y esto fue el resultado de que Kenji usara solo el 80% de su fuerza. Necesitaba aumentar su poder gradualmente, no solo para adaptarse a su repentino aumento de fuerza, sino también porque temía que un puñetazo a toda potencia la matara accidentalmente. Yaciendo entre el polvo y el humo, Tatsumaki se puso de pie temblorosamente. La sangre le goteaba por la comisura de la boca, sus ojos estaban llenos de incredulidad. ¿Realmente voy a perder? ¿Realmente voy a perder contra este tipo? En su aturdimiento, Tatsumaki sintió como si se hubiera encogido, yaciendo entre las ruinas de su pasado. En su memoria, una figura corpulenta cuyo rostro no podía ver claramente se agachó y acarició su cabello verde y rizado. Hazlo lo mejor que puedas, Tatsumaki. Esfuérzate por ser el más fuerte. Crece hasta que nadie pueda menospreciarte nunca más. Capítulo 10. ¿Debería intentarlo? Al sentir la sensación en la cabeza, Tatsumaki se quedó paralizada. Un líquido transparente pareció deslizarse por su mejilla. Mirando fijamente la figura profundamente grabada en sus recuerdos, una espalda que nunca podría alcanzar, Tatsumaki inconscientemente extendió la mano, tratando de agarrar la silueta borrosa. Sin embargo, la figura se limitó a soltar una risita, le hizo un gesto con el pulgar y se dio la vuelta para marcharse. Solo una frase flotó en el aire. No dejes que nadie te menosprecie. Cree que eres la mejor. Tienes el poder de proteger a tu hermanita. No te vayas. Tatsumaki se levantó de entre las ruinas. Corrió desesperada hacia la figura que se alejaba cada vez más, respirando entrecortadamente y tropezando mientras avanzaba. Esa era la persona a la que había admirado durante 20 años. La persona que había esperado. La persona que había estado buscando. Clase S rango 1, explosión. No te vayas. Tatsumaki murmuró. Sus pasos vacilantes se estabilizaron y, finalmente, usó su psicoquinesis para alzar el vuelo, llevando su velocidad al límite. Pero incluso entonces, no pudo recuperarlo. No me dejes. Un grito desgarrador resonó en el vacío blanco. Aparecieron grietas en la superficie del espacio a su alrededor y entonces, como un espejo roto, el mundo de los sueños explotó en fragmentos, dejando solo la nada. Realidad. Tatsumaki abrió los ojos de golpe. Su visión estaba teñida de rojo, con el blanco de sus ojos completamente lleno de capilares rotos. Sintió como si innumerables agujas de acero le atravesaran el cerebro. El intenso dolor hizo que la heroína de rango 2 de clase S cayera de rodillas. Así es. Le prometí a Blast que me convertiría en el más fuerte. Entonces, ¿cómo pude perder contra alguien como King? Con un grito desgarrador, una energía verde masiva brotó de su cuerpo. Tatsumaki llevó su carga mental al límite absoluto, desatando un brote psíquico a gran escala. Si no puedo convertirlo en un pretzel directamente, y si los ataques de amplio alcance no pueden obligarlo a esquivar, entonces solo necesito condensar todo mi poder en un solo punto. La energía psíquica ilimitada, lo suficientemente fuerte como para destrozar la superficie de una ciudad entera, comenzó a comprimirse rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, un poder espiritual tan vasto como un océano se comprimió en una diminuta aguja de menos de 10 centímetros de largo. Un poder aterrador surgió en su interior.
En el momento en que se formó esta aguja psíquica, el espacio circundante comenzó a deformarse, claramente incapaz de soportar la carga de su densidad. Sintiendo la señal de crisis desde lo más profundo de sus instintos, el rostro de Kenji finalmente mostró un toque de seriedad. La intensidad de esa aguja es suficiente para lastimarme. Y la herida no sería leve. Con un pensamiento de Tatsumaki, la aguja se movió. En 0,01 segundos, recorrió la distancia casi instantáneamente, llegando justo frente a la cara de Kenji. Las pupilas de Kenji se contrajeron. Su cuerpo se convirtió en una imagen residual y desapareció del lugar, dejando solo un rayo de luz azul mientras se movía por el aire a velocidades invisibles a simple vista. En el lugar donde acababa de estar, el espacio mismo se derrumbó. La diminuta aguja atravesó la estabilidad de la realidad, provocando una implosión espacial localizada. No te atrevas a correr. Tatsumaki gritó. Aunque se debilitaba cada segundo, continuó inyectando energía en la aguja de rastreo. Pero al segundo siguiente, una figura apareció abruptamente detrás de ella. Un golpe de mano completamente normal descendió suavemente. Atravesó su escudo psíquico, que ya se estaba desmoronando, y le impactó en la nuca. Ruido sordo. El flujo de poder psíquico se interrumpió al instante. Tatsumaki puso los ojos en blanco y se desplomó en el suelo, inconsciente. Sin su fuente de energía, la aterradora aguja psíquica perdió su impulso y se disipó lentamente en motas de luz verde en el viento. La batalla terminó con la victoria sin esfuerzo de Kenji. De principio a fin, Kenji había permitido que Tatsumaki atacara libremente. Solo había realizado 2 movimientos, y ella ya estaba exhausta y noqueada. Se agachó y agarró a la pequeña Tatsumaki por el cuello, bostezando de aburrimiento. Pensé que sería una batalla intensa y emocionante. Resulta que esta pequeña Loli es bastante débil. El vapor blanco de su cuerpo se desvaneció lentamente mientras Kenji salía de la Puerta de las Maravillas. Agarrando a Tatsumaki, voló hacia el cielo, de regreso a la Asociación de Héroes. Felicitaciones, anfitrión. Has completado la opción 1. Al escuchar la notificación del sistema, Kenji negó con la cabeza con impotencia. A menos que sucediera algo inesperado, ahora era sólidamente una de las potencias de primer nivel en el mundo de One Punch Man. Se suponía que Tatsumaki era el héroe activo más fuerte, aparte de los personajes tramposos ocultos, pero no tenía forma de contraatacarlo. Fue prácticamente una muerte instantánea. Con el físico de la Puerta de la Muerte como base, más el multiplicador de las 8 puertas internas apilado en la parte superior, Kenji se había convertido en un monstruo de estadística certificado. Sin mecánicas sofisticadas, solo una superioridad numérica aplastante. Exactamente como cierto calvo enmascarado. Al final, todavía no pude probar nada. Simplemente no había oportunidad. Un solo puñetazo fuerte casi mató a Tatsumaki. Si realmente hubiera usado una patada de Naga, Tatsumaki se habría convertido en una niebla de sangre en el acto. En lo alto del cielo, el viento helado soplaba contra el rostro de Kenji mientras cargaba al inconsciente Esper. En ese momento estaba reflexionando sobre una pregunta muy importante, una pregunta que podría determinar la vida o la muerte. ¿Debería ir a buscar a Saitama para probar el poder de mis habilidades? Mientras tanto, la sede de la Asociación de Héroes. Señor Saitama, el lugar del examen y el material están listos. Puede empezar. Saitama, que ya había devorado varias bandejas de fruta, se estremeció instintivamente al oír la voz del empleado. Una gota de sudor frío le resbaló por la frente. Cuando se dio cuenta de que solo lo llamaban para el examen, dejó escapar un enorme suspiro de alivio. Casi pensé que me iban a pedir que pagara la fruta. Fue aterrador. Estas frutas parecen caras. Y comí un par de platos enormes. Si me cobraran, no podría pagarlas ni aunque pasara hambre durante meses. Siguiente. Saitama gritó. Rápidamente se metió una última uva Shan Moscar en la boca y salió corriendo de la sala de descanso.